Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla. Buenos días, amigos. Con ustedes, el Dios de cada día, en la radio de la Virgen. Permítanme decirles hoy una palabra sobre la comunión, sobre la unidad. La palabra que mejor expresa la naturaleza de la Iglesia como comunidad de fieles es comunión. El Vaticano II, después de presentar la Iglesia como misterio, subraya el carácter de comunión como expresión propia de su ser. La comunión define la Iglesia. La Iglesia es comunión. Nuevo pueblo de Dios está constituida por Cristo en orden a la comunión de vida, de caridad y de verdad. Hablando de los obispos, dice que han de estar en comunión jerárquica con la cabeza y miembros de la Iglesia. Ningún miembro debe actuar aisladamente y por su cuenta, sino en comunión con la Iglesia y sus pastores. Todo el pueblo de Dios debe crecer y expandirse en la unidad y en el amor, dice Evangelii Nunciandi en el número 60. La comunión eclesial es nota característica de la comunidad de discípulos del Señor. Sin embargo, hay problemas de comunión. La Iglesia no disfruta aún de comunión completa ni ha alcanzado la plenitud de la unidad y tiene que ir realizando esta unidad dinámicamente. Hay imperfecciones y fallos, quiebras y divisiones de sus miembros en su trayectoria terrena mientras se dirigen a la consumación del reino de Dios. Es necesario, por tanto, realizar esfuerzos para perfeccionar la comunión. La comunión eclesial está amenazada por divergencias y enfrentamientos internos que causan heridas en el cuerpo místico de Cristo y desfiguran su imagen. Hay tensiones entre la unidad de la fe y las distintas ideologías que la intentan juzgar. Hay pleitos y litigios entre las instituciones jerárquicas y los objetivos que mueven la actuación de algunos grupos en la comunidad cristiana. Se pueden observar algunas acciones ambiguas en el seno de la comunidad. Intentan manipular la doctrina y las celebraciones de la fe con finalidades poco claras. No todas las teorías que interpretan al hombre y al mundo, ni todos los comportamientos prácticos de algunos que se llaman cristianos son compatibles con la doctrina apostólica. Hay personas y grupos que en vez de centrarse en la profundización de los contenidos centrales del Evangelio, se han movido en el terreno de doctrinas periféricas, parcializándolos e incluso radicalizándolos, con lo cual se han producido oscurecimientos y desviaciones doctrinales y actitudes prácticas de desunión. Entre los discípulos de Cristo también hay divisiones, se dan divisiones, actitudes despegadas y frías, acusaciones y recelos mutuos. Algunos grupos se cierran en sí mismos, dando la impresión de desconfianza o desinterés y falta de solidaridad ante las iniciativas que promueven los otros grupos. Se ha abandonado la masa de hermanos débiles en la fe, apelando a la necesidad de ir formando élites. Se mide la fe por el nivel de conocimientos. Pululan comunidades, grupos, catecumenados, asociaciones y movimientos sin articulación alguna entre ellos ni con la Iglesia a la que llaman la institución. Otros, en cambio, son partidarios de una Iglesia multitudinaria y mantienen, de hecho, un subdesarrollo religioso cuyas imperfecciones y lagunas justifican con argumentos que no resisten una seria crítica teológica. También hay quien selecciona de las enseñanzas del magisterio eclesiástico lo que le gusta y va en su línea y abandonan todo lo demás. Se suele postular una fe nueva, una iglesia nueva, en la que tengan cabida unos determinados proyectos de futuro temporal, en que se proclaman programas que no
coinciden precisamente con el anuncio del reino de Dios, y acusan como ilegítimas toda doctrina y praxis que suponga la aplicación de los criterios evangélicos a las nuevas circunstancias introducidas por los cambios históricos. Es también doloroso que en las celebraciones litúrgicas se dan signos de desunión y conflicto, se actúa arbitrariamente con ritos no aprobados o se mantiene una postura inmovilista e inerte en cosas que la autoridad eclesiástica ha juzgado necesario abandonar. Hay problemas en la comunión eclesial, ciertamente. Es preciso hacer esfuerzos para vivir la comunión eclesial. Hemos dicho que comunión es la palabra que mejor expresa la naturaleza de la Iglesia como comunidad de fieles. Los individuos que componen el pueblo de Dios son convocados de entre todas las naciones y se funden entre sí en tan íntima unidad que el resultado no puede explicarse a base de ningún módulo sociológico. Los miembros de la Iglesia no son simplemente miembros de una sociedad, socios con obligaciones únicamente económicas y jurídicas externas. La comunión eclesial tampoco es un vago afecto o simpatía por la Iglesia, sino una realidad orgánica que exige forma jurídica y al mismo tiempo está animada por la caridad. Comunión es más que unión por justaposición o convivencia. Es una unión por compenetración, una común unión de bienes, de tareas, de vida. Lo que cohesiona y aglutina a los miembros de la Santa Iglesia es una auténtica comunión eclesial, es la confesión de una misma fe común, la participación de los mismos sacramentos, la incorporación a una comunidad de hermanos vertebrada jerárquicamente por los pastores legítimos, vicarios de Cristo que son el Papa, sucesor del ministerio de Pedro, y los obispos sucesores de los apóstoles. Jesucristo quiere que por medio de los apóstoles y sus sucesores, esto es los obispos con su cabeza, el de Pedro, por la fiel predicación del Evangelio y por la administración de los sacramentos, así como por el gobierno de amor, operando el Espíritu Santo, crezca su pueblo y perfecciona así la comunión de éste en la unidad, en la confesión de una sola fe, en la celebración común del culto divino y en la concordia fraterna de la familia de Dios. Este es el misterio sagrado de la unidad de la Iglesia en Cristo y por Cristo, obrando el Espíritu Santo la variedad de dones. El supremo modelo y supremo principio de este misterio es en la Trinidad de personas la unidad de un solo Dios, Padre e Hijo, en el Espíritu Santo, lo que llamamos el idilio trinitario. Ese es nuestro modelo. Con lo dicho, se nos ha descubierto no solo en qué consiste la comunión eclesial, sino también en dónde se fundamenta. El misterio de la unidad de la Iglesia se fundamenta en Cristo y en la comunicación del Espíritu Santo. En el misterio de la Iglesia, la unidad en Cristo lleva consigo una intercomunicación de vida entre los miembros, pues oro a Dios, santificar y salvar a los hombres, no aisladamente unos de otros, sino en conexión, constituyendo con ellos un pueblo. Y es la presencia misma del Espíritu Santo que vivifica, la que produce en Cristo la cohesión orgánica. Él da unidad a la Iglesia en la comunión y el ministerio, y con variados dones jerárquicos y carismáticos la dota, la dirige y la colma de sus frutos. Podemos escuchar esta hermosa canción de Lucien Days que nos habla precisamente de la unidad, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Gocémonos en la letra y en la música. Llamados a guardar la unidad de
La presencia misma del Espíritu Santo es el elemento sobre el cual se funda la originalidad de la naturaleza de la Iglesia. Él es su vida y su fuerza y causa de su unidad. Es vigor en su misión, manantial de sus dones multiformes, núcleo de unidad, luz y belleza de su poder creador, fuego de su amor. Es la causa de que todos los miembros del pueblo de Dios se cohesionen en una íntima unidad que llamamos comunión. Solo desde esta perspectiva puede darse unas fecundas relaciones entre los diversos miembros, agrupaciones y comunidades de la Iglesia que se han de basar en la misma fe y en la común realidad sacramental que a todos nos incorpora a Cristo y a la Iglesia. No importa que en la Iglesia haya diversidad de miembros y funciones, los elementos que hacen diferentes entre sí a los diversos miembros, o sea, los dones, oficios y ministerios diversos, constituyen un complemento recíproco y están ordenados a la única comunión y misión del único cuerpo. El que en la Iglesia haya pastores, sacerdotes, religiosos y laicos no quiere decir que haya una desigualdad en la común dignidad de los miembros, sino que es más bien manifestación de la unidad articulada de las junturas y funciones de un organismo vivo. Aquí hay un principio de contemplación, no de contraposición. Dios reúne y construye a su Iglesia mediante la gran variedad de los dones que concede y de iniciativas, servicios y ministerios que suscita e instituye. Todos ellos realizan cada uno según la medida de la gracia recibida, la diaconía de la Iglesia en el mundo, que es prolongación en el tiempo de la diaconía de Jesús para con la humanidad, manifestación del amor del Padre a la misma. El Espíritu Santo enriquece a la Iglesia y al mismo tiempo es causa de la cohesión de los miembros. Servir al mundo desde la diaconía, desde el amor, desde la unidad. La comunión eclesial no es solo espiritual, en cuanto que nace del Espíritu Santo y anterior por naturaleza a la función eclesial y creadora de la misma, sino que es también y simultáneamente jerárquica, al derivar por impulso vital de Cristo cabeza. No puede existir una verdadera docilidad al Espíritu sin fidelidad al Señor que lo envía. La comunión orgánica de la Iglesia, tanto en su aspecto espiritual cuanto en su dimensión jerárquica, deriva conjuntamente de Cristo y del Espíritu. San Pablo usa la fórmula en Cristo y en el Espíritu, mostrando la profunda y vital convergencia de ambas palabras. Si el Espíritu es como el alma de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo, Cristo es en realidad su cabeza, así que de ambos promana la orgánica cohesión de los miembros que constituyen el pueblo de Dios. No debería darse nunca una contraposición en las relaciones entre los distintos miembros carismáticos y jerárquicos, sino complementación en la comunión. Por eso se nos exige, para vivir la comunión, un punto de referencia muy preciso en la vida de las primeras comunidades, tal como lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, unidos en la fe y en el amor. Perseveraban asiduamente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Es preciso que la Iglesia, para poder expresar plenamente su naturaleza sacramental, lleve a efecto y manifieste aquella concordia y convergencia de doctrina, de vida y de culto que caracterizaron sus primeros tiempos y que permanecen siempre como elemento esencial de la misma, dice el Papa San Pablo VI. Perseveraban en la doctrina apostólica. La fidelidad a la doctrina de los apóstoles es la característica de la cristiandad primitiva. La predicación apostólica tiene un contenido que se fue fijando en fórmulas estereotipadas, que son las confesiones de fe o símbolos. Estos vinculados especialmente al culto cristiano son el vínculo para la manifestación unánime de la fe y de la esperanza cristiana compartidas por los creyentes y sirven también de cauce verbal para testimoniar la fe ante los no cristianos.
el símbolo de la fe, merece todo nuestro aprecio y veneración. La fe que predicaron los apóstoles encerraba un mensaje salvador y una aplicación a la totalidad de la vida de los creyentes. Aceptar el Evangelio implica aceptar una doctrina, convertirse interiormente y comenzar una vida nueva según el Evangelio, es decir, adhesión a la fe y a una conducta moral recta según la misma fe. Ortodoxia y ortopraxis se requieren mutuamente. Por tanto, rectos en la fe, rectos en el vivir. Perseverar en la fe de los apóstoles significa, por tanto, introducirse vitalmente en la realidad verdadera que ellos anunciaron y dejarse transformar por ella. El mensaje cristiano es inmutable, aunque tenga variedad de expresiones doctrinales y prácticas. El contenido de la fe es irreversible y definitivo. A este mensaje compete someter a juicio el pensamiento humano en cuestiones fundamentales de la existencia y en los comportamientos personales y sociales. El mensaje cristiano adopta pluralidad de expresiones. La integración de estas diversas interpretaciones no se lleva a término sin tensiones. Los cristianos tenemos la posibilidad de encontrar ayuda para mantener nuestra identidad viviendo en comunión eclesial, fiel al depósito sagrado de la palabra de Dios. El pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la Eucaristía y en la oración, y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en la custodia, en la práctica y en la profesión de la fe recibida. La unidad en la fe presupone profesar la fe cristiana en comunión con los pastores legítimos de la Iglesia. En momentos de duda, esta custodia es imperiosa. La búsqueda aislada de la luz corre peligro de encontrarse al fin frustrada. Sería una imprudencia pensar que alguien a título personal o en grupos cerrados en sí mismos pueda poseer la totalidad de la verdad o la clave para resolver las dificultades colectivas. El Papa, sucesor de Pedro, ocupa un puesto singular en la comunión eclesial. Él es, entre todos los hermanos en el episcopado y entre todos los cristianos, el principio visible de la unidad. El servicio eclesial del sucesor de Pedro se dirige especialmente a asegurar la comunión de todas las iglesias particulares y locales. Cada obispo es principio y fundamento visible de la unidad, vicario de Cristo en la iglesia particular. El sucesor de Pedro es el principio y fundamento perpetuo visible de la unidad de los obispos y de la multitud de los fieles. Hemos de afianzar la fe recibida, pero dentro de la iglesia de Cristo en la que, por la gracia de Dios, permanecemos y en el ámbito de la comunidad eclesial que hoy vive, escucha, enseña la palabra de Dios y peregrina, esperando en las promesas del Señor. Y hemos de vivir con paciencia y fe esperanzada los momentos difíciles y críticos de la vida de la Iglesia y aceptar en espíritu de comunión con los pastores las intervenciones doctrinales y disciplinares que dimanan de su gravísima misión de maestros y jueces en la fe y en las costumbres cristianas. Todo lo que sea comunión, todo lo que sea unidad, viene de Dios. Buenos días, amigos. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde Tenerife el padre Daniel Padilla.